Col·lectius en xarxa. Diversitat i visibilitat en format podcast. Hola, què tal? Com esteu? Benvinguts i benvingudes al Col·lectius en xarxa. Què tal, Manel? Molt bé, i tu? Molt bé. Tens coses per explicar-me? Vinga, tinc una pregunta perfecta. Molt bé, però és vinga. una pregunta una mica retòrica. Vale, d'acord. Tinc ganes de contestar-la jo. Vale, és una pregunta en veu alta, però no, que però vols tu si vols respondre me la tu. fas. Vale. Mira, jo et pregunto, tu creus que a algú no li agrada la història? Vale, i aquí és que tu tens un argument per dir que a la gent li agrada molt la història o que no li agrada. Jo crec que li agrada. Que li Jo crec agrada que a la qui no li història. agrada Vale. és la mateixa gent aquesta que no vota a les eleccions perquè diu que tots són iguals. Vale, d'acord. Què penses d'això? Jo crec que agrada. Tu creus que agrada? Sí, jo vaig fer una secció fa temps enrere a Ràdio Nacional que explicava com la història d'Espanya, però a través del salseo. Jolín. Salseos històrics es deia la secció. I clar, i la secció era molt guai, perquè explicava història. Però és que la història com és una mica superrància, salseo, però portat, saps, al món rosa. Ara que em diuen que fem molta premsa groga, doncs mira, justament amb això ho fèiem. Doncs mira que bé. Sí. Jo ho explico així una mica, quan bé. explico la contemporània a sisè una mica. Veus? Perquè... És que a mi se'm queda... Jo quan estudiava història al col·le, em quedava amb els temes com si fossin Lídia Lozano i Txelo i Potota i Terelu. O sigui, se'm quedava amb això. Sí. Tu penses, el Carles IV, que el van fer fora, doncs igual que el rei d'ara, no? Total, sí. Bueno, per tant, la resposta és que sí, que ens agrada la història. La resposta és que les persones que no els agrada... mira, la Cadi Pallàs ens deia gent desmobilitzada, no? La setmana passada. Exacte. Bueno, aquestes coses dels podcasts, que anem endavant i enrere. Exacte, som com els capítols de la que s'avecina FDF. Bueno, és igual. Sí. La Cadi Pallàs ens ho dirà, sí. Però que sí que com som de llestos, Com som de llestos? Sí. Vamos. Sí. Que sí, que la gent desmobilitzada també penso que no li agrada la història. O sigui, que va tot junt. Que va tot junt. Que si ets una mica activista, si ets una mica tal... I coneixes una mica de què va la història, tens una mica de curiositat. Tens una mica de curiositat per a veure com ho plantegem avui. Avui tenim un superconvidat que li agraïm molt que hagi vingut, que és en Mikel Herran, conegut a les xarxes per Puto Mikel, que quan ho vaig dir a les meves amigues que portava a Mikel Herran estan fent una festa... Sensació tot. Bueno. Va estudiar arqueologia a la Universitat Complutense de Madrid, després va finalitzar la seva carrera, se'n va anar a Qatar a fer un màster d'arqueologia del món àrab, islàmic... Bueno, una eminència en el món de la història i també atenent qüestions del col·lectiu LGTBI. Molt bé. Que sense més jo crec que l'incorporem a la conversa. Hem de dir això de... Ai, sí, és veritat. És que si no la gent se'ns tirarà a sobre. Estic fatal avui. Perdona. Si no ho diem. Doncs vinga, fem això, va. Sí, som-hi. Avui, al Col·lectius en xarxa, Història Queer. Comença el Col·lectius en xarxa amb Lluís Rodríguez Lago i Manel Ferrer. A veure, és que el temps del podcast ja sabem que és relatiu. Això és veritat. El temps és relatiu, però els podcasts, tu no saps què passa abans, què passa després, si això és la setmana que ve o d'aquí 3... Perquè a més cadascú l'escolta quan vol i quan pot. I a vegades dues vegades. I t'escoltes... Aquest jo crec que l'escoltaran més d'una vegada. Més d'una vegada. Mira. Vale, és aquells que amb el temps anirà agafant a vegades ho un fem, engagement. te'n recordes? Sí. Escolta, va, doncs ara sí, sense més... Sí, a vegades ho fem escoltar-nos nosaltres mateixos. Jo sí. Que tenim com una mica de problemets, però és veritat. Sí, per aprendre més. Ai. Vale. A veure, sense més, dic, convidem a la conversa amb Mikel Herran. ¿Qué tal, Mikel? ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Vosotros qué tal? Pues mira, muy divertidos. Aquí intentando... Claro como hay que estar. Escucha, te invitamos para hablar de historia queer, por todos tus conocimientos y porque a veces nos da la sensación, o no, constatamos, vamos a decirlo de otra forma, que en algunos argumentos de algún sector de la sociedad nos sitúan como una novedad de los últimos años. Y me parece que es todo lo contrario, ¿no? Sí, a ver, la cosa es que siempre hay como una especie de... Bueno, a ver, que el discurso histórico, el más tradicional, se ha construido desde una mirada bastante estrecha, ¿no? Una mirada, pues, obviamente occidental, obviamente de clase media alta. Ha habido muchos intentos previos, digamos, de ampliar esa mirada.
primero con, por ejemplo, las miradas feministas, también las miradas de clase, también las miradas postcoloniales, ¿no? También raciales, etcétera. Y todos esos han demostrado que obviamente hay una historia mucho más rica con personajes mucho más, o sea, una amplitud mayor de personajes y de perspectivas, ¿no? Y que la historia, por ejemplo, en este caso de la disidencia de género, la disidencia sexoafectiva, existe, obviamente, y que no es que seamos una invención moderna, ni mucho menos. Obviamente, si nos ponemos ya en cosas específicas, ¿no? En plan, pues cómo se entiende de cómo entendemos nosotros la sexualidad ahora, que lo entendemos como una orientación, etcétera. Eso también tiene, por supuesto, un proceso histórico, ¿no? Pero la idea de la atracción por un cuerpo muy parecido al tuyo, o la idea de condenar esa atracción, o la idea de, por ejemplo, no estar de acuerdo, o sea, no estar de acuerdo con las imposiciones del género que se te ha asignado al nacer, eso lo tenemos a lo largo de toda la historia y a lo largo de pues, muchas culturas. Mira, en esta primera intervención lo decías, y yo te he oído decir que las personas cis no han existido tampoco a lo largo de la historia, porque la sexualidad no siempre se ha entendido como parte de lo que se es, ¿no? Como algo identitario, como la entendemos ahora, sino como algo que se ejercía ¿no? Se ejercía cuando se tenían relaciones sexuales, para entenderlo de alguna forma. Sí. Por ejemplo, en el documental de Alejandro Magno de Netflix, en los primeros 4 minutos, Alejandro creo que se da un beso con uno de sus soldados, no sé, hay como un acercamiento. ¿Nos puedes hablar un poquito de eso? Sí, bueno, a ver, Alejandro Magno entraría dentro del patrón de básicamente la sexualidad de la antigua Grecia, pero en el caso concreto de Alejandro Magno, o sea, más allá de que sabemos de que en la antigua Grecia había modelos sexuales aceptados que se basaban sobre todo en las relaciones sexuales entre una persona mayor y una persona más joven. Sí. Y viendo el acto sexual como también como parte de una relación en la que era una educación, ¿no? de educar al que iba a ser ciudadano. Más allá de eso, ¿no? O sea, entendemos que en la antigua Grecia el sexo se veía como un acto de poder y por tanto ciertos actos sexuales entre iguales se veían mal, pero en este caso entendiendo iguales como dos hombres ciudadanos adultos, ¿no? Entre un hombre mayor y un hombre más joven, o entre un hombre mayor y un esclavo, siempre y cuando los roles sociales, o sea, los roles sexuales repitiesen esos órdenes o esos roles sociales, esa jerarquía social, más o menos estaba aceptado con sus más y sus menos. Pero en el caso de Alejandro Magno, le conocemos dos relaciones. La relación con... la relación con el esclavo Bagoas, que era un eunuco y que por tanto entraba dentro de ese canon o ese rol social de abusar de un esclavo, vamos a decirlo, porque al final la historia de sexualidad también es historia de abusos en muchos casos. Y luego la relación con Hefestión, que era su amigo de la infancia, con el que tenía muy poca diferencia. Y en este caso estaríamos hablando de una relación que para la mentalidad griega, pero de algunas ciudades-estado, como por ejemplo Atenas, que es la que conocemos más, no estaría bien vista, digamos, ¿no? Porque es una relación... Y ahí entendemos que, entre Hefestión y Alejandro hay una relación ya no solo sexual, también sentimental. Una de las historias que se cuenta es que fueron a visitar la tumba de Aquiles, donde se suponía que estaban enterrados Aquiles y Patroclo, un poco como para su propio fanfic, vaya. Pero también sabemos que, por ejemplo, en Macedonia, que es de donde era Alejandro Magno, al fin, sí que había relaciones entre hombres adultos como iguales que estaban bien vistas y que a los atenienses, por ejemplo, les parecía muy raro. Hablaban de generales macedonios que entre ellos eran amantes, siendo los dos hombres barbados, entre comillas, porque al final es como simbolizaba el paso a la edad adulta con la barba. Y eso a un ateniense le parecía algo extrañísimo, pero a un macedonio no le parecía tan raro. Entonces, claro, tenemos incluso dentro de la sexualidad de la antigua Grecia, de la Grecia clásica, muchas variantes a lo que viene a ser lo aceptado y lo desviado, por así llamarlo.
Perdón. No, entonces eso te iba a preguntar, estamos hablando entre dos hombres, pero ¿cómo podemos decir que empieza a nivel histórico también este miedo que aún existe a día de hoy entre dos hombres heteros, demostrar este afecto entre ellos, ¿no? ¿En qué momento los hombres heteros marcan esta distancia entre estos metros entre ellos, ¿no? Para decir, oye, que sí, que somos muy amigos, pero que nadie puede entender lo contrario y que se entienda como otra cosa? Pues ha tenido muchas fluctuaciones, en verdad. O sea, porque, por ejemplo, en el Siglo de Oro, un hidalgo, un buen caballero, mostraba también su masculinidad siendo muy amigo de sus amigos, ¿no? Con cosas que a lo mejor a nosotros nos llaman la atención, pero si hoy nos vamos a otros países del mundo, vamos a ver a hombres mostrándose un afecto que para nosotros es sexual, pero para ellos no lo es, ¿no? Yendo de la mano por la calle, etcétera. Pero uno de los momentos, o sea, hay dos momentos, por un lado, por ejemplo, en 1497 los reyes católicos promulgan una pragmática porque se habían dado cuenta de que era muy difícil demostrar la sodomía, porque básicamente les tenías que pillar ya en el acto. Ponen en la pragmática que bastan también que se demuestren actos muy cercanos a lo que viene a ser ya el cumplir. Entonces ahí, por ejemplo, sí que hay un control un poco mayor de cómo mostrar tu afecto hacia otras personas. Pero yo diría que el mayor cambio se da ya digamos, a lo largo del siglo XIX, que es cuando empezamos a entender que la homosexualidad, por así decirlo, ¿no? La sodomía, digamos, pasa de ser algo que se hace, un acto, algo que se es, algo que básicamente tú eres o bien por nacimiento o bien porque te han contagiado de ello, ¿no? Entre comillas. Entonces ahí ya vemos que hay como una distinción aún mayor a expresar el afecto entre hombres, porque ya es simplemente que tú no tienes que caer en ese acto para que te llamen eso, sino tú básicamente puedes ser acusado por tener una relación muy cercana con alguien. Y ya es una condena a tu propia identidad, a tu propia manera de ser. Y por tanto hay muchísima más, vamos a separarnos, porque al final es eso, la homofobia, la plumofobia, todo esto afecta también a las personas cis hetero de toda la vida. Claro. Col·lectius en xarxa. Segueix-nos a les xarxes socials i a les principals plataformes de podcast. Claro, y llegados a este punto, yo que voy leyendo también alguna lectura filosófica, me da a veces llegas a aquella afirmación de que la homosexualidad, así como la heterosexualidad, son un invento. Claro. Y eso es como a veces cuando lo mezclas, ¿no? Con esta cosa de la identidad, con esta cosa que aprendemos, ¿no? De que, hombre, forma parte de nosotros, no lo escogemos, cuesta mucho de explicar, ¿no? Sí, a ver, yo creo que las identidades se construyen en base a, pues, el entorno social en el que te crías. Incluso antes de que se hablase de homosexualidad como tal, ya había unas protoculturas, digamos, ¿no? De gente que se entendía que, o sea, ellos no tenían la palabra homosexual y a lo mejor la palabra homosexual la palabra sodomita, perdón, era muy amplia porque al final sodomía abarcaba el sexo anal entre hombres, pero también abarcaba el sexo entre mujeres cuando utilizaban algún tipo de instrumento, o incluso podía abarcar el sexo anal entre hombre y mujer, ¿no? Pero digamos que que esta gente, o por ejemplo también personas que se vestían, o sea, personas que se vestían de acuerdo a los cánones del género contrario, también podían ser acusados de estar utilizando eso para acabar cometiendo sodomía, ¿no? O sea, se entendía que el que un hombre se vistiese mujer, por así decirlo, era como un método para acceder a espacios donde poder consumar el acto con hombres, básicamente. Entonces, todas estas acusaciones, todo esto de situar situar en los márgenes y toda esta marginalización, sí queda al final con algunos espacios en los que estas personas construyen pues un poco sus identidades, o no sus identidades, pero sus espacios y sus refugios al margen de la norma, ¿no? Entonces, no estamos hablando de una identidad en el sentido de que a lo mejor entendiesen
la orientación como algo que sé, es algo innato, ¿no? Igual Ujú. todos estos discursos médicos de por qué yo soy, Sí. o de buscar un origen a la homosexualidad, o de buscar un origen a la... Bueno, al final, todos estos discursos medicalizantes que surgen también a Ya. finales del siglo XIX, ¿no? No con esas intenciones, pero sí con la intención de construir un espacio y una comunidad, por pequeña que fuese, ¿no? Que son al final lo que Juan Pedro Navarro Martínez llama pues unas identidades fragmentadas. Ujú. Ujú. Oye, te queríamos preguntar también por el sexo, ¿no? Y también el vínculo que ha tenido a lo largo de la historia también con el ejercicio del poder. ¿Es un vínculo que ha existido y que básicamente ha funcionado siempre y ha ido de la mano? Pues a ver, no siempre, pero sí, o Ujú. sea, lo de todo en la vida es sexo menos el sexo, que el sexo es poder, es una tónica que se ha dado a lo largo de la historia, pero en general también porque en muchos casos también esto tiene un poco casi de, casi de psicoanálisis Ya. y todos estos análisis a veces se meten en unos terrenos que yo no me siento tan cómodo en el sentido de que no los conozco tanto, ¿no? Pero Ujú. esta cosa de que es verdad que históricamente la Ujú. penetración se ha construido como una dominación del cuerpo contrario en muchos casos, que también eso es lo que ha llevado ya no solo a, obviamente, en el sexo homosexual, sino también en el sexo Claro. heterosexual, que se vea como una dominación de la mujer, ¿no? Ujú. Entonces sí que ha habido toda esta retórica del poder ligado al sexo y del ejercicio de poder y el sexo como una forma de replicar básicamente lo que ocurre, las jerarquías sociales que ocurren fuera, pero obviamente si nos vamos a otras sociedades, otros grupos en los que esas jerarquías no existen, ¿no? En la que, por ejemplo, sí que existen distinciones y repartos de tareas de acuerdo al sexo, pero no existe una noción de que ser mujer te coloque por debajo o ser hombre te coloque por encima, ¿no? Ahí es donde el sexo tiene una labor, pues puede ser de disfrute, puede ser reproductiva, puede ser social, pero no tanto de estampar un poder, digamos, ¿no? De Ujú. repetir, de replicar un poder. Ujú. Y también nos producía mucha curiosidad cómo nos llega esta documentación histórica de la historia de lo queer. Porque, claro, entiendo que en esta estrechez de miras de cómo expresamos o cómo transferimos Mm. los conocimientos sobre la historia a veces, ha de venir muy sesgado y lo debéis ver personas que tenéis una obertura de miras o que vais ya con una predisposición a entender que lo que allí está escrito puede dar que pensar, ¿no? O que había una relación disidente o una ¿no? Pienso. Sí, sí, a ver, lo que vienen a ser los estudios queer, bueno, en general de la historia, o sea, en general, pero sobre todo específicamente en el ámbito de la historia, ¿no? Vienen muchos casos de entornos activistas, por ejemplo, en Estados Unidos y en el ámbito anglosajón, una, un interés por buscar esas vidas que nos han contado, esas perspectivas que han quedado fuera, y eso es a través de una mirada consciente, o sea, una revisión consciente de las fuentes, ¿no? De fuentes literarias, de fuentes obviamente también históricas, que se lee el amor entre hombres y no se lee como un amor casto y feudal, sino que se lee como un amor más explícito, ¿no? Ujú. Eso pasa mucho por ejemplo, en lo que John Bosworth hizo para básicamente estudiar la Edad Media. Ujú. Pero también está el estudio al final de la represión, ¿no? De la represión y de la condena, del insulto, por ejemplo. O sea, si uno puede leer poemas de Marcial, que es un poeta romano del siglo I, y ahí va a leer insultos a hombres por acostarse con otros hombres, a mujeres Ya. por acostarse con otras mujeres. Hace, porque el sexo está muy presente como forma de injuria también, ¿no? Entonces ahí se puede leer obviamente desde el insulto y no desde la autodefinición, pero sí que se puede encontrar un poco cómo se entendía el sexo, ¿no? Lo mismo con los grafitis de Pompeya, por ejemplo. Cuando dicen no sé quién la chupa por dos ases, no estamos claros, no está muy claro si esa persona realmente la chupa o si es el típico grafiti que te puedes encontrar en un baño que le Ya. estaban haciendo la vida un poco imposible a esa persona, ¿no? Ujú. Ya. Pero, por ejemplo, luego también, si nos vamos a la Edad Moderna ya, los estudios de básicamente los archivos de la Inquisición, que son los que empezaron un poco el estudio de toda esta
historia de la sexualidad de algo como algo que se podía hacer en este caso estamos hablando del ámbito del Estado español, ¿no? Y eso es estudiar las fuentes o sea, estudiar un tipo de crimen y estudiar un poco cómo se construye esa figura del criminal, ¿no? Y ahí se entiende también cómo se entendía la sexualidad, pero también cómo esta gente, hasta que les pillaron, obviamente, vivían su vida, ¿no? O sea, es estudiar la represión en el franquismo, pero sabemos que obviamente cuando aparecen en las actas es porque les han pillado, Claro. pero muchas veces tenemos testimonios porque además en el caso de los tribunales de Inquisición eran muy, muy detallistas, ¿no? Eran muy de vamos a intentar descubrir cuanto más. Y cuando estudias esos aparatos represivos para estudiar lo que se escapa de ellos, también es muy constructivo para entender un poco otras formas de ver el pasado. Oye, la evolución o el paso del tiempo en relación a la sexualidad y sus incidencias no ha sido siempre igual, no ha sido lineal, pero ahora pensamos que estamos en un buen momento, pero ¿hay algún momento o algún evento histórico futuro que podría arrasar con los derechos porque ya lo hemos visto antes y se podría repetir otra vez la historia? Es decir, la historia nos puede ayudar a hacer un spoiler de los que nos puede acabar pasando al final. Porque no siempre ha sido lineal, Claro. ¿no? ¿O qué? No. Claro, a ver, lo que se suele decir es que la historia no se repite, pero desde luego que rima, ¿no? Ya. Y hay discursos que estamos viendo hoy en día un poco ascender y tal, y salir al espacio público, o sobre todo el utilizar a ciertas personas o ciertas identidades como cabeza de turco, como chivo expiatorio para condenar de males mayores o de males que no tienen nada que ver, digamos, ¿no? Estoy hablando, pues en este caso más concreto, pues estamos hablando de las identidades trans, que al final el colectivo trans está siendo utilizado como chivo expiatorio de básicamente que la brecha salarial contra las mujeres, la violencia doméstica, la violencia que se puede sufrir en el ámbito laboral, un montón de cosas que no tienen nada que ver, ¿no? Y todo este discurso de utilizar un colectivo que ya está minorizado, que ya está perseguido, precisamente para achacarle todos estos males, ¿no? No es nada nuevo, o sea, lo vemos obviamente, el caso más paradigmático es el auge de los fascismos en Europa en los años 30. Pues, por ejemplo, los nazis llegan al poder y queman el Instituto por las Ciencias de la Sexualidad de Magnus Hirschfeld y queman todo lo que venía siendo las investigaciones que se habían estado haciendo en materia de, pues en ese momento que lo llamaban disforia de género, pero ahora ya no utilizamos esos términos, ¿no? Pero claro, digamos, todo esto nos habla de que sí, obviamente, lo desviado, digamos, ha existido siempre, ha seguido saliendo y la represión lo ha ido aplastando, pero sobre todo podemos ver los mecanismos que se han utilizado para aplastarlos, ¿no? Que es esta demonización, esta acusación de males mayores. Los sodomitas empezaron a ser perseguidos también con la excusa de que si se dejaba que hubiese muchos sodomitas, Dios iba a traer castigos como los que había traído a la ciudad de Sodoma del relato bíblico de Sodoma y Gomorra, ¿no? Entonces, al final, esta cosa de no, esta persona y su vida a ti te afectan porque está causando males sociales muchísimo mayores sin ningún tipo de evidencia, obviamente, ni ningún tipo de nada, ¿no? De sustento. Pero es esta retórica la que permite que a lo mejor esta trayectoria de mayor reconocimiento, mayores derechos, mayor representación, se pierda. Col·lectius en xarxa, ja disponible a la plataforma La Xarxa Més. Y Miquel, te queríamos preguntar también si crees que tiene relación la evolución de lo sexual y la construcción del género con lo económico o con con querer sostener un orden sistémico más allá de cómo nos relacionamos las personas entre sí y ya está. Sí, obviamente. O sea, a ver, la persecución, todas estas teorizaciones que hay sobre la sodomía en los siglos XVI y XVII hablan mucho de invertir el orden de la creación, pero también invertir la economía de la creación, ¿no? De hablar de que Dios había, o sea, estamos hablando de que el relato moral era que Dios había creado al hombre y a la mujer para que crecieran y se reprodujeran y se multiplicasen, pero también estamos hablando de una estructura política que necesitaba brazos para conquistar, para remar en galeras, para lo que sea, ¿no? Muchos casos, por ejemplo, la represión, o sea, a muchos sodomitas en el siglo XVI y XVII, una vez se
se hacen los autos de fe en los que se queman a 12 o a los sodomitas que sea, o se les pasea por el pueblo, digamos, también lo que se hace es conmutar la pena ordinaria, entre comillas, que era quemarlos, por penas extraordinarias, que era mandarlos a galeras y después mandarlos a las minas. ¿Por qué? Porque al final es una cosa de explotar ese cuerpo disidente y poner las excusas que sirva para el perseguir sistema, y para claro. meter a alguien en un tipo de comportamiento que tiene que ser, entre comillas, productivo, entendiendo productivo, el tener hijos para la nación, porque necesitamos más brazos para el imperio y una de las riquezas de la nación es su población. Y por último, para acabar, has escrito Sodomitas, vagas y maleantes, historia de España desviada de Atapuerca a Chueca. ¿Cómo va esto? ¿Qué tal? ¿Cómo estás recibiendo los feedbacks de todo de este libro? Bueno, de momento no ha salido, sale el 15 de mayo. 15 de Vale, mayo, es verdad. perfecto. Perfecto. Estamos en la previa. Estamos en la previa, entonces. Tengo el feedback de mi editora, que está encantada. Vale. Y Qué bien. de hecho, antes de hablar con vosotros me ha mandado que se la ha mandado a una tercera corrección, a ¿Sí? yo que sé, a otra persona, a otra compañía de trabajo. Estas cosas que no acaban. Sí, me ha dicho que no, se va mañana a imprenta, o sea que ya no puedo Perfecto. cambiar nada. Muy bien. Pero me ha dicho que le ha encantado, que están súper contentos, o sea que de todos los ojos que lo han visto están contentos. Así Pues que yo de momento Pues me quedo con eso. Con muchísimas ganas de verlo nosotros también. Que te vaya muy bien en este proyecto, como en todos. Y esperamos tenerte de vuelta algún día por el Colactius. Muchísimas gracias, yo encantadísimo de venir. Qué bien. Que vaya muy bien, hasta la Perfecto. próxima. Hasta Ciao, la próxima, gràcies. Miquel. Chao. Home, doncs, Lluís, Déu-n'hi-do, avui En per la el gent... en el lloc correcte de la història. Total. Eh? I avui la gent... Sodomitas, de Clar. izquierdas, todo bien. Clar, hem començat dient que hi ha gent que no li interessa la història, però sí que és cert que 26 minuts després d'això que hem dit al principi, Sí. potser hi ha gent que no li interessava la història i ara li ha començat a interessar Ah, la història. I si no, I si no, encara no, anava a dir que els tindrà, fotin. no, Vale, tindran el llibre del Miquel, que els pot ajudar a canviar encara més Sodomitas, vagas y d'opinió. maleantes, Vale. història d'Espanya desviada de Atapuerca a Chueca, Vale. 15 de maig, Sí, 15 de maig. doncs que el podran adquirir. Això és meravellós. Això és meravellós. Compreu llibres. Home, De sobretot. veritat, és que Sobretot. arriba un moment que s'han de Però, comprar. sí, però a més, per donar aquest enfocament Clar. LGTB a la història, que a les aules, ja et dic jo, que depèn d'aquí, no li farà, eh? Total. De fet, hi havia una cançó, tu no recordes que una cançó així com de reggaeton que deia aquesta història està mal contada? Ai, La jo història no, és que el està reggaeton... mal contada, na. Això que dius, ara sí, Doncs sí. mira, justament, mira Pues que totalment, ens vindria ens va aquesta. superbé. Pues... Exacte. Doncs mira la història, guarda informació que ens cal per saber d'on venim, per què Home, som així, i totalment. si alguna vegada algú la va cagar igual que nosaltres fa segles enrere. Sí. Està bé pensar-ho, Està molt això bé, també. està molt bé pensar-ho. Marxem amb música. Vinga, va, marxem amb la Miley Cyrus i amb la Beyoncé. Home, meravella. Sí, Meravella. meravella. Amb Aquest elles disc marxem. m'agrada molt. Gràcies a tots, gràcies al Marçal CC, Sí. a la gent que torni a escoltar aquest programa i a veure'l Perquè si Déu-n'hi-do, volen. Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do. a través de les plataformes i que és d'aquells programes que d'aquí un temps el pots tornar a escoltar. Sí. I dius, ai, vaig a rebuscar Com era aquest allò programa que havien dit d'Alejandro aquella frase Magno? que m'ha encantat. La història no se repite, però és verdad que Que rima, rima. que està molt bé, que esta no la coneixia, me la guardaré Sí. per dir-li als meus nets, no? Aquelles frases que deien, mi abuela decía, pues vull ser aquella abuela que tenia Perfecte, frases perquè les repeteixin farà bé. d'aquí uns anys. Gràcies a tots per acompanyar-nos i Sí. fins la setmana que ve, que vagi Vinga. molt bé. Adéu. Apa, adéu. But I